Muy buenas a todos y sean bienvenidos a un video más en el canal. El día de hoy, video bastante corto y sencillo, pero es simplemente para explicar cómo se debe exportar correctamente un modelo de Blender a programas como Unity, y también hay un caso que me preguntaron, así que también vamos a explicar cómo exportar el modelo a Roblox. Así que si te interesa, pues quédate en el video. Primeramente necesitamos un modelo, así que lo que vamos a hacer es eliminar lo que tenemos acá y yo voy a importar un modelo XPS que tengo acá en la computadora. En este caso es un modelo de un personaje de Kimetsu no Yaiba que sería Tengen. Así que vamos a exportarlo y luego vamos a importarlo primeramente y luego hacer unas cositas para exportarlo correctamente a Unity y luego a Roblox. Una vez importado el modelo, verificamos que todo esté bien, que se vean todos los colores, y aquí voy a hacer una pequeña pausa. Recordemos que esto es un modelo XPS. Los modelos XPS están hechos en otro programa. Nosotros podemos exportarlo ahorita así tal cual y ustedes van a ver lo que va a suceder, por ejemplo, en Unity. Vamos a seleccionar todo, vamos a darle el modelo exportar. En Unity el formato para exportar los modelos desde Blender es FBX. Tenemos que saber la documentación del programa al cual vamos a exportar nuestros modelos 3D para saber qué tipo de modelos acepta. En este caso es FBX. Y luego de eso colocamos acá objetos seleccionados, verificamos que todo esto esté tal cual, Vega Animation por si el modelo tiene alguna animación, y por ahora este que dice Batch lo vamos a desactivar, ¿ok? Muy importante con esto. Vamos a desactivarlo y lo vamos a llamar como Tengen 1. Lo vamos a conseguir en la misma carpeta donde obtuvo el modelo, donde lo tenía guardado el modelo XPS, pero va a tener este nombre. Entonces vamos a darle exportar, vamos a Unity, buscamos esa carpeta aquí en documentos y por aquí va a estar el Tengen 1. Aquí está, lo traemos para acá y aquí tenemos nuestro pequeño modelo. ¿Qué pasa con este señor? Que vino con sus huesos, vino con todo, está excelente. Ahora, ¿qué sucede? Que por lo general los modelos 3D cuando vienen para Unity tienen la opción de tú extraer los materiales o extraer las texturas. Vemos que este no tiene las texturas. Si yo le doy a extraer materiales y le doy aquí a seleccionar carpeta, sí extrajo todos los materiales, pero mira, los extrajo vacíos, ¿no? Entonces ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? Básicamente el modelo vino sin las texturas. Ahora, ¿por qué? Vamos de regreso a Blender y explicamos el por qué. Uno de los errores más comunes al exportar un modelo texturizado en Blender a cualquier otro programa es olvidar las texturas de los materiales, ¿no? Vamos a ir otra vez a archivo, vamos a darle exportar, vamos a presionar FBX nuevamente, que es el formato que acepta Unity, y aquí en Patch Mode vamos a colocar copy y vamos a presionar en esta cajita que está acá. Esto lo que va a hacer es que va a guardar la información de todas las texturas en el modelo. Así cuando ya esté en Unity vamos a tener habilitada la sección de extraer texturas y pues vamos a tener todo allá. Así básicamente trabajamos aquí en Blender, texturizamos, hacemos todo acá, utilizamos este paso que está aquí, guardamos y simplemente en Unity hay que extraer todo y listo, no hay que hacer más nada. Esto lo voy a llamar Tengen 2. ¿Okay?
Ya tenemos todo lo demás como lo teníamos ahorita. Así que vamos a exportar y lo vamos a colocar nuevamente en Unity. De regreso en Unity, nuevamente lo que hacemos es que ubicamos la carpeta y buscamos al Tengen 2, lo traemos para acá. ¡Pum! Y para nuestra sorpresa, de nuevo, la opción de extraer texturas no se puede presionar. ¿Y esto por qué, muchachos? Por la manera en la que está hecho nuestro modelo, ¿ok? Hay que explicarles algo rápidamente, que es básicamente cómo funcionan, y es lo que le dije al principio. Tienen que saber la documentación del programa en el que están trabajando para saber cómo se debe exportar su modelo adecuadamente. Los modelos XPS están hechos en otros programas. Podemos observar, si yo me ubico acá en cualquier parte del personaje, en este caso el cuerpo, que es esto, aquí en la opción de superficie, vemos que está trabajando con un XPS shader. Ese shader es para trabajar en un programa diferente a Unity. Cuando tú exportas un modelo de Blender a Unity, tienes que estar utilizando este shader por acá. Vamos a verlo rápidamente en el Shader Editor para que ustedes vean la diferencia. Y podemos observar que aquí está trabajando con el XPS Shader. Por eso las texturas no se extraen allá o la opción está bloqueada. Básicamente ahora lo que tenemos que hacer es ver qué textura estamos usando acá. Ver bien el nombre. Body piso LS Copy. Ok. Y cambiamos el shader a el shader que por defecto coloca Blender cuando creamos un shader, y es el shader que puede también leer Unity por defecto. Lo presionamos, vemos que cambia el cuerpo, ok, porque básicamente cambiamos el shader. Buscamos aquí una image texture, vale, en el buscador image texture, colocamos acá el nodo de color al base color y buscamos la textura que acabamos de observar para este personaje, que vimos que era Body LS Copy. Le damos que sí y ya está, digamos, la textura, pero con un shader que sí lea Unity. Entonces ahora si yo exporto este personaje, en teoría solo esta textura es la que se va a ir, porque bueno, solo modificamos esta, pero es para que ustedes vean que hay que modificar todas las texturas del personaje, todos los shaders del personaje, para que aquel programa lo pueda leer, ¿no? Y es pues un trabajo manual. Si le damos otra FBX, ya esto está como lo teníamos ahorita, lo vamos a llamar Tengen 3, y esta es la manera correcta de exportar básicamente un modelo a Unity. Si ustedes lo texturizan todo acá y hacen los shaders, usted tiene que colocar en el Patch Mode Copy, seleccionamos la cajita, todos los objetos seleccionados, que por cierto aquí no seleccioné nada, ok, eso es un error, darle exportar y no haber seleccionado nada. Verificar todo acá, lo llamamos Tengen 3 y ahora lo exportamos ya nuevamente a Unity. Nuevamente en Unity lo único que tenemos que hacer es ubicar en nuestra carpeta el Tengen 3, que es el nuevo que acabamos de exportar con el material, digamos, ya arreglado. Vemos que ya tenemos la opción de extraer textura. Es lo primero que vamos a hacer, extraer la textura. Seleccionamos la carpeta. Luego de eso, extraemos los materiales, seleccionamos nuevamente la carpeta. Esperamos a que pues termine de, digamos, cargar, y ahora sí, bajamos y ya podemos ubicar a nuestro personaje en la escena con su material y su textura bien aplicado. Como les comenté, como solo arreglamos uno, solo vamos a ver reflejado en Unity pues uno solo. De querer ver, digamos, todo el texturizado del personaje, tenemos que arreglar uno por uno cada shader en Blender para poder apreciarlo en Unity. Como les comenté al principio, hay que leer o saber la documentación de cada programa cada vez que estemos
exportando un modelo de Blender a otro programa. En caso de Unity necesitamos utilizar el shader por defecto que aplica Blender y exportar de la manera adecuada como expliqué en este caso. Seleccionar todo el objeto y presionar en el Patch Mode Copy y la cajita si texturizamos dentro de Blender y queremos que al enviar el modelo a Unity pues tengamos disponible la opción de extraer las texturas y también extraer los materiales. Muy importante que la manera de exportar que estoy explicando en este video es la manera digamos ideal para exportar cualquier modelo 3D a cualquier programa. Si tú quieres que este modelo se vaya con sus texturas y con su respectivo material. Ahora bien, respondiendo a la pregunta de uno de los usuarios en uno de mis videos, cómo pues exportar modelos a Roblox, como lo comenté anteriormente, hay que saber la documentación de cada programa. En este caso, Roblox es muy parecido a Unity. Puedes básicamente importar modelos al Roblox Studio que sean FBX. Ojo, rápidamente, necesita el modelo sí o sí en sus materiales. Las texturas tienen que ser en PNG o en tal caso JPG. Si el texturizado no tiene ni PNG ni JPG, o sea, no está en esos formatos, tú al pues importar archivos dentro del Roblox Studio, pues no va a funcionar o el programa no va a leer el material. En este caso, vamos a pues importar el mismo Tengen 3 que ya está listo. Vamos a subir el archivo y vamos a fijarnos lo mismo que pasó con Unity, solo va a leer digamos un material correctamente y listo, ya estaría. Pues le damos importar, ya todo va a estar listo y se va a importar correctamente aquí también en el Roblox Studio. Comento nuevamente, el modelo tiene que ser FBX y tienen que ser todos los materiales en Blender. Todas las texturas tienen que tener un formato PNG o JPG. En este caso no hay ningún error en el modelo adicional porque si bien los otros materiales no son el material predeterminado de Blender, las texturas sí son PNG, por lo cual las está leyendo, obviamente sin información, pero las lee. Otra de las formas de importar tus modelos a Roblox es la siguiente. Vamos a la parte de vistas, abrimos este que dice gestor de recursos, ¿no? Y ya cuando abrimos el gestor de recursos, presionamos aquí esta flecha para arriba que dice importación masiva, ¿ok? Aquí hacemos lo mismo que en el paso anterior, buscamos nuestro modelo, en este caso Tengen 3, aplicar todo y nos va a salir una pequeña verificación. Primeramente nos va a decir qué está bien y qué está mal. Aquí básicamente todo lo que va a estar mal es el modelo en sí, porque este es un modelo que no está, digamos, hecho específicamente para Roblox, que es lo que nos dice acá, contiene más de 10.000 triángulos. Y eso va a ser todo lo que va a estar mal con este modelo, simplemente los triángulos. Pero en cuestión de materiales y en control de textura, todo va a estar ok. Simplemente esperamos a que termine la verificación y vamos a observar cómo se importa correctamente luego de que se termine toda esta verificación. Una vez terminada la verificación, podemos cerrar este recuadro que está acá. Podemos observar que las únicas dos fallas que existen es pues que hay partes del modelo que sí tienen más de 10.000 triángulos. Esto es normal porque esto es un modelo muy complejo que no es ideal para Roblox. Ya cerramos este cuadro de diálogo y podemos ir al apartado de mallas, a la carpeta de mallas, donde podemos seleccionar todas las mallas que se acaba de importar. Presionamos el clic derecho, importar en ubicación, y al hacer clic nuestro modelo se va a importar correctamente al programa. Ahora bien, como les comenté, esto no es un modelo ideal para Roblox, ya que excede
la cantidad de triángulos, pero sin embargo son las únicas fallas que tenemos. Y por eso este modelo o esta forma de importar los modelos es la que se recomienda más, ya que sabes qué fallas tiene y simplemente tienes que regresar a Blender, mejorar el modelo 3D y traerlo nuevamente con este método. Pero en cuanto a las texturas y los materiales, pues si se importaron bien, se recomienda que obviamente para que el material ya venga con todo el texturizado y con todos los colores, utilizar el shader predeterminado de Blender y agregarle al shader predeterminado cada textura del modelo y ya estaría bien importado. Entonces bueno, eso es todo por el video de hoy. Cómo exportar correctamente modelo FBX, en este caso para Roblox Studio, para Unity, qué casillas hay que marcar para que las texturas se vayan guardadas dentro del modelo y poderlas extraer. Espero que les haya servido. Si les gustó el video pueden dejar su like, pueden suscribirse. Cualquier duda pues déjenla en los comentarios y nos vemos en otro video. Chao.